Hoy retornamos a hablar de un tema bien complicado que particularmente a mí pues me genera cierta incomodidad, ya que siento que divide a la gente y polariza a la población. Y es el tema de la amnistía. ¿Es una quimera constitucional? Los letrados del Congreso han emitido un informe alegando posible inconstitucionalidad. Recordemos que Fontecha fue apartado letrado que fue crítico con la ley de amnistía con respecto a su constitucionalidad y que fue sustituido por Fernando Galindo, un profesional que provenía directamente del gobierno. Todo sujeto de poder público está limitado por un principio recogido en la Constitución en el artículo 9.3, el principio de legalidad. Este principio impide que se pueda ejercer el poder de forma arbitraria y de forma caprichosa. Es un antídoto jurídico contra el abuso de poder. Y el principio de legalidad es una de las piedras angulares de todo Estado de Derecho moderno. Ningún poder público puede operar fuera del marco constitucional establecido y del marco de derecho legal. Así que todo poder público está sujeto al imperio de la ley y no puede operar fuera de este, ni reinterpretar el marco legal a su conveniencia. Esto no es así para el ciudadano. El ciudadano puede disfrutar de un principio que se llama id omne quod non prohibitur. Es decir, se permite todo lo que no se prohíbe. En este contexto encontramos la primera gran falacia, la falacia de la aconstitucionalidad, una premisa que algunos sujetos políticos están usando para hacer aparentemente de lo aconstitucional constitucional. Partiendo de esta hipótesis, lo que la Constitución no expresamente dice que es inconstitucional, hace que sea constitucional. En efecto, sería algo así como que la Constitución todo lo que no nombra lo permite. El ciudadano tiene permitido todo aquello que no está prohibido, no así los poderes públicos. La ciudadanía es sujeto de soberanía, pero los poderes públicos trabajan para el Estado de Derecho. También se hace alusión a la vinculación negativa a la ley, que presume posible toda acción que, aun no estando dentro del marco jurídico, no entre en conflicto con él. Esto es una perspectiva más amplia de esa falacia de la constitucionalidad, que en el fondo lo que hace es ahondar precisamente en la búsqueda del poder del sujeto político para poder atender a sus propios intereses y fines. Excede el espíritu de la interpretación dinámica de la ley, ya que la ley se puede interpretar de una forma estática o dinámica. Lo que realmente hace es dejar la puerta abierta al abuso de poder, enmarcando la Constitución y el Estado de Derecho en una flexibilidad tal que obedece precisamente a los intereses del sujeto político y a sus finalidades. Que el problema de la amnistía no está en la propia amnistía. Puede impulsarse un proyecto semejante a través de referéndum de una reforma constitucional, la disolución de las Cortes, se establece las Cortes constituyentes, se hace por el proceso constituyente. Pero realmente el debate no está en su utilidad o conveniencia, sino en su posible o no encaje en la Constitución española, tanto en su interpretación histórica como en la interpretación literal. ¿Podría reformarse la Carta Magna para adecuarse a los intereses de unos delincuentes, si así lo decidiera el pueblo soberano? Pero uno de los grandes problemas es el contexto del cual nace, un contexto histórico que está promovido precisamente por intereses personales políticos. Las premisas pactadas producen conflictos directos con articulados constitucionales. En resumen, un político no tiene el poder de eliminar delitos. Solo lo tendría un político no democrático, es decir, un dictador. Atenta directamente contra el artículo 117 de la Constitución española, artículo que alude a la independencia judicial, menos aún dentro de un contexto histórico en el que se sabe que se hace para pactar, unos pactos de negociación para poder alcanzar el poder ejecutivo. Es decir, se instrumentaliza, el Estado de Derecho para conseguir fines personales. La única excepción que permite la Constitución es el indulto, enmarcado en condiciones estrictas y jamás se puede producir de forma global. La amnistía oscila entre un indulto generalizado, lo cual está prohibido expresamente por la Constitución, y el trabajo de un juez, lo cual está prohibido para un político. Y es que verdaderamente la Constitución no contempla la amnistía por motivos fundados. Se desechó en su creación. Para poder implantar la idea en la opinión pública de que esto no es así, se parte de dos falacias más. La primera falacia es la del contexto histórico. La primera es comparando la España actual con una España posfranquista, preconstitucional. Intentar legitimar la nueva amnistía haciendo alusión a la amnistía del 77 es delirante. Esta comparación tan heterodoxa y absurda en el fondo invalida lo que pretende defender. Viene a decir algo así como que corregir las consecuencias criminales de una dictadura es
semejante a eliminar delitos de delincuentes en un Estado de Derecho por conveniencia política. Según este contexto, habría que aceptar la premisa de JxCat y de Puigdemont y Rial, en la cual en España no existe el Estado de Derecho y se encarcelan a las personas por sus ideas, es decir, existe el lawfare y no existe seguridad jurídica. Lo cual es una paradoja, ya que precisamente esta amnistía lo que está defendiendo es la inseguridad jurídica. Y es que inseguridad jurídica es precisamente defender que los diputados puedan fiscalizar a los jueces. Ningún diputado puede fiscalizar la labor jurisdiccional de un juez interrogándolo en una especie de comisión legislativa. Ninguna comisión legislativa tiene la potestad de hacer sentar en el banquillo a un juez para leerle la cartilla. Es una fusión flagrante entre los poderes del Estado. Eso es aberrante porque sería el poder legislativo fiscalizando el poder judicial a conveniencia del legislativo y del ejecutivo. Precisamente ese concepto genera inseguridad jurídica y va en contra de lo que se supone que está diciendo defender. Si algún político o ciudadano tiene sospechas de delito de prevaricación, pues tiene que ir a la justicia y tiene que hacerlo saber. Pero no menos descuadrante es la falacia de falsa correlación que está en la exposición de motivos de la propia ley de amnistía. Intenta legitimar la amnistía de JxCat con otras de otros ordenamientos jurídicos europeos e internacionales, sin tener en cuenta contenido ni elementos vinculantes. Y es que en el fondo todo esto puede ser evidencia de que los españoles aún estamos promovidos por la falacia ad hominem. Cuando nuestro adversario emocional hace algo reprochable, activamos los resortes de la queja. ¿Pero qué pasa cuando hace algo reprochable los que consideramos que son de nuestro equipo? Tendemos al partidismo y al activismo excluyente más que al activismo democrático. Es que es muy natural el instinto humano de imponer lo propio y excluir lo ajeno. La Constitución no discrimina, como dice en el artículo 14, por sexo, religión, nacimiento, raza, opinión. Quizás todos creamos estar en el bando correcto de la historia, pero esto va precisamente en contra de la diversidad ideológica, de la aceptación de que en democracia cada uno opina de una forma diferente y no existe una forma correcta de opinar. Ser de derechas, ser de izquierdas, ser de uno u otro no es algo correcto o incorrecto.